Buenas tardes. Bienvenidos a la Noche Europea de la Ciencia, que este año tiene referencia a ciencia y tecnología cuántica. Y sin más que agradecerle su estancia aquí y que aprendamos mucho. Doy paso a don Javier Quesada, presidente ejecutivo de la Fundación Valenciana Premio Rígeme I, sede en la cual nos encontramos. Buenas tardes, bienvenidos a la Fundación. La Fundación hace dos actividades a lo largo del año. Por un lado, organiza los jurados y la reunión de los premios Rei Jaume I, que ahora mismo, el próximo mes de noviembre, se entregarán los del año 2025, que se fallaron en el mes de junio. Y luego, a lo largo del año, hacemos algunas actividades. Las solemos vincular a eventos como la Noche Europea de la Ciencia o la Mujer, Ciencia y Empresa. En realidad, estas dos actividades nos llenan la agenda y hoy tenemos el gusto de presentar una actividad en la que afortunadamente tenemos en Valencia a grandes personalidades. Uno va a ser el doctor Bernabeu, que es el director científico del curso. Él lo ha organizado, él va a presentar a los ponentes. El doctor Bernabeu es muy conocido en todo el ámbito de la física, es catedrático de Física Teórica de la Universidad de Valencia y fue Premio Rei Jaume I de Investigación Básica en 2008. Tiene mucha relación con el CERN, nos ayuda mucho y quiero darle hoy en público las gracias por toda la colaboración que nos presta, porque es uno de los premiados más activos de nuestra fundación. Así que, sin más preámbulos, Pepe, tienes la palabra. Muchas gracias, Javier. Buenas tardes a todos y bienvenidos. Necesitas un micro, Pepe. Este curso. Si no, no te oye el remoto. Pero no te falta ni otro. Por razones de igualdad. Gracias, Javier, por su presentación. Y buenas tardes a todos y bienvenidos a este curso de cuántica para todos que estamos organizando. Y ya que soy responsable de coordinar el evento, pues me voy a dar la palabra a mí mismo, sin abusar de ella, durante unos minutos, porque quiero hacer una presentación muy sucinta de eso que, en general, en la ciencia actual, en los medios de comunicación y en la sociedad en general, se llama el mundo cuántico. De hecho, esta terminología del mundo cuántico es relativamente complicada y, en ocasiones, contradictoria con lo que significa como tal. Claro, uno diría el mundo cuántico, si es científico, debe ser el mundo natural. Pero resulta que como estamos en el caso de la mecánica cuántica, donde además de describir el mundo natural, es necesario hacer énfasis en que estamos utilizando métodos científicos, por lo tanto, tenemos que describir el comportamiento del mundo natural cuando se observa. Sin añadir esa parte final, eso no sería ciencia, no sería física. El comportamiento del mundo natural, pues la filosofía natural sea filosofía. Y, digamos, se convierte en ciencia cuando hablamos de eso. Y efectivamente, ¿qué pasa? ¿Que no funciona? Y efectivamente, de hecho, no hace tanto tiempo, fue este verano, que en la biblioteca del CERN descubrí un documento que me asombró. Y yo digo, esto efectivamente vamos a comentarlo en mi presentación. Y es que en el año 1931, no en el año 1925, 26, 27, cuando Niels Bohr se convirtió en el gurú de interpretación de la mecánica cuántica y toda la élite del campo, pues peregrinaba a Copenhague para intentar
lo que se llama interpretación de la teoría cuántica. Entonces, en el año 31, Niels Bohr, en una conferencia en Cambridge, que de hecho celebraba el centenario del nacimiento de Maxwell, el de las ondas electromagnéticas, tiene una frase que me la leí muchas veces porque no me la creía, que fuera una frase de Niels Bohr. Y decía, el mundo cuántico no existe. Lo que llamamos el mundo cuántico es cómo se comporta la naturaleza cuando nosotros intentamos describirla al observarla. O sea, hacía una distinción rotunda de qué es lo que significa la ciencia, de lo que muchas veces llamamos, porque abusamos del lenguaje, realismo. ¿Cuál es la realidad objetiva? Él negaba que efectivamente se estuviera describiendo la realidad objetiva, sino cómo ese mundo natural, esa realidad exterior, se comporta al tenerla. Bueno, pues estamos en el año 2025, que supongo conocéis todos, pues ha sido declarado por la ONU el Año Internacional Cuántico, para, digamos, impulsar el desarrollo de la física cuántica y sus aplicaciones para todas ellas. Y bueno, que sea el año 25 o no, además, que corresponda al centenario de la construcción de la teoría cuántica, pues es discutible. El trabajo de Broglie es del 24, el de Heisenberg es del 25, el de Schrödinger es del 26. Bueno, digamos que 100 años más menos uno. 100 años más menos uno puede ser motivo de la celebración de lo que tenemos aquí. Bien, pues efectivamente ya digo que estoy introduciendo un aspecto de ese mundo cuántico que va a aparecer en la tarde de hoy en muchas ocasiones, y es lo que se llama el papel de la observación en la descripción de la realidad. Eso en la física clásica no existe, porque no hay ningún papel de la observación. En la física clásica pretende describir lo que es el mundo en sí, como tal. Bien, otro aspecto que es muy importante señalar en estos minutos que tengo es cuál es el dominio de esa aplicación de la teoría cuántica. Y bueno, como a mí me gusta ser un tanto iconoclasta, pues empiezo siempre diciendo que en contra de lo que suelen decir los prólogos de la mayor parte de los textos de física cuántica, no es una teoría para el mundo microscópico. Y ahora, bueno, como ya estamos en el siglo XXI y se ha ido bastante más allá de los átomos, pues se habla del mundo atómico y subatómico. Pues no, también para el mundo macroscópico la teoría es la teoría cuántica. Todo consiste en cuáles son las condiciones que pones. No existen dos teorías disjuntas, que dirían los matemáticos. No existe una teoría clásica y una teoría cuántica. Lo que se llama la teoría clásica es un límite cuando se tienen determinado tipo de condiciones de lo que es la teoría cuántica. Y efectivamente ese dominio es universal. Y como algunos de los que están aquí esta tarde sentados sabe y hemos comentado muchas veces, la propia existencia de la materia macroscópica es consecuencia de la física cuántica. Todo el mundo lo primero que aprende cuando estudia la estructura del átomo es que el átomo está prácticamente vacío. No hay ni una sola pequeña razón de la física clásica 10 elevado a 15 átomos. Es ahí, en un solo átomo. Sin embargo, el mundo microscópico no se construye así. Pues a medida que vamos aumentando en masa, es consecuencia, efectivamente, de la física cuántica. O sea que no solamente los ejemplos que se suelen poner del mundo. Lo que distingue clásico de cuántico no es hablar de probabilidades, sino cómo se habla de probabilidades. Existe un concepto que ese sí que no tiene análogo clásico. Se habla de probabilidades, sino además de una manera completamente distinta de esas probabilidades clásicas que estoy comentando. Bueno, pues no quiero alargarme mucho más, y también para conectar con la primera ponencia que van a seguir esta tarde, quiero decir que la mecánica cuántica es un modelo de eso que a veces se llama una teoría construida de abajo hacia arriba. No fue obra de
un solo genio, hubo muchos genios, pero de un solo genio que en un momento determinado tuvo una inspiración de cómo tendría que ser el comportamiento de la naturaleza. Hubo décadas de confusión, de avances y retrocesos, trampas de la física clásica, y bueno, eso es lo que hemos llamado para el curso de esta tarde la prehistoria cuántica. Y vale la pena hablar de ello porque es efectivamente la demostración de que efectivamente la ciencia se tiene que construir como tal método, que no es un método definido, sino combinando las ideas, la teoría, con la observación. Y fueron un conjunto de fenómenos físicos inexplicables clásicamente, no por detalle, no por precisión, meramente la existencia del fenómeno no era entendible desde el punto de vista de la física clásica. Bueno, pues muchas gracias por su atención y yo creo que así he podido hacer, digamos, una motivación de por qué la física cuántica tiene todas esas dificultades de interpretación. Y las tiene porque cuando hablamos de interpretación tenemos que hablar con palabras, como estoy haciendo yo. Y resulta que el lenguaje de la ciencia, en particular de la física, no es el lenguaje ordinario, es el lenguaje matemático. Cuando un estudiante aprende un curso de física cuántica, calcula perfectamente, si es buen estudiante, todos los resultados y cree entender lo que está haciendo, utilizando el lenguaje matemático. El problema es cuando uno quiere interpretar. Y interpretar es palabras. Efectivamente, el lenguaje puede ser limitado. El lenguaje, me estoy refiriendo ahora al lenguaje no el de la ciencia, sino el lenguaje ordinario. Efectivamente, escribió un documento precioso, ya que ha salido el tema del lenguaje, no lo tenía preparado, pero ya ha salido, que dijo Abraham Pais, estamos suspendidos en lenguaje. No estaba hablando del inglés o del castellano o del catalán. Lo que estaba significando es que muchas veces no sabemos cómo explicar algo porque no tenemos las palabras apropiadas en el lenguaje ordinario para explicarlo. Y sin embargo puede llegar a entenderse. Y eso es lo que pretendo que esta tarde, pues a los que estáis aquí, efectivamente podáis ir entendiendo algunos de los entresijos de la física cuántica. El profesor Jesús Navarro, profesor de investigación del CSIC en el Instituto de Física Corpuscular, el IFIC de Valencia. Ha sido investigador, digamos, con mucha repercusión en temas de fluidos cuánticos, en estructura de núcleos y en materia nuclear. Efectivamente, no solamente en cuestiones de investigación, pues siempre pienso que fue un actor instrumental fundamental en el montaje de un laboratorio docente de física cuántica que fue pionero no solamente nacionalmente sino internacionalmente. Como mucha gente sabe, pues ha habido grupos de universidades, el caso de la Universidad de Pisa, donde hubo una delegación de profesores para enterarse de cómo era eso de montar un laboratorio de física cuántica, docente. Pues eso de la materia de física cuántica para muchos era algo de los teóricos, sin esa repercusión experimental. Y bueno, pues yo creo que eso efectivamente hay que comentarlo. El profesor Navarro es un excelente divulgador y hay algunos libros que ha publicado que son ya bien conocidos, referente precisamente a los puntos básicos de la física cuántica. Por ejemplo, pues de Feynman, Los caminos cuánticos, el de Schrödinger con un título característico, una ecuación y un gato, y en el caso de Heisenberg, pues el principio de incertidumbre. Adelante, Jesús. Agradezco a la Fundación y al profesor Bernabeu por haberme invitado a participar en esta actividad. Y voy a hablar... esto ya está aquí, gracias. El título lo puso el profesor Bernabeu y ahí entendí inmediatamente qué es lo que quiere decir, como supongo que imaginan todos. Prehistoria cuántica, lo que hubo antes de la mecánica cuántica. Y la mecánica cuántica pues nació
Hubo dos nacimientos, de hecho, uno debido al impulso que dio Heisenberg y otro, 6 meses después, al impulso que dio Schrödinger. Y luego aquí está también la lista de otras personas que intervinieron. Bueno, entonces la cuántica, decía 24, 25, 26, para mí sería, no sé, enero del 26, es ahí donde estaría para estar equidistante, se pone el 25 y se acabó. Entonces, y si se habla de prehistoria, corresponde a lo que en los físicos llamamos la vieja teoría cuántica, pero convendrán conmigo que dar el título de la charla, la vieja teoría cuántica, quedaría fatal, y es mucho mejor poner la prehistoria cuántica, como ya sugirió. Y lo curioso es que esa vieja teoría cuántica o esa prehistoria tiene fecha de nacimiento, el 14 de diciembre de 1900. Y si alguien tiene curiosidad y busca en archivos, incluso sabrá la hora. Es cuando Max Planck presentó una comunicación a la Sociedad Alemana de Berlín, de Ciencias de Berlín. Y aquí está Max Planck. Yo lo que tengo que hacer es resumir 25 años en 20 minutos. O sea, no me da ni año por minuto. Vamos al siglo XIX. Y en el siglo XIX un problema que se planteaban algunos físicos era cómo cambian de color los cuerpos cuando se calientan. Esto parece una tontería, pero bueno, los físicos ya se sabe. Entonces, para tratar de estudiar esto en unas condiciones que fueran independientes de la forma del material, del tipo de material, etc., se inventaron en un momento lo que se llama el cuerpo negro. Y el cuerpo negro, pues una realización es la siguiente. Imagínense un horno. Y aquí lo que se pone es la longitud de onda de esa luz o de esa radiación que se observa. El arco iris está ahí puesto para localizar dónde está la región del espectro visible. Y se hacen medidas en función de la temperatura. Y son estas curvas que están apareciendo por aquí. Temperaturas que están indicadas en grados Kelvin, que es la temperatura absoluta. La restan 273 y tiene la temperatura en grados centígrados. Bien, hasta ahí todo bien. Se consiguió hacer esa serie de curvas. ¿El problema dónde vino? Pues cuando se utilizaba la física clásica, es decir, la que era anterior a la cuántica y a la relativista también, había un problema para explicar esto, porque con los métodos usuales lo único que se podía explicar era esta cola, la de las longitudes de onda grandes, es esta de aquí. Cuando para longitudes de onda más pequeñas lo que se explicaba, las curvas hacían así, y aquello daba un resultado infinito, lo cual, aparte de molesto, para hacer los cálculos es un absurdo. Eso quiere decir que ahí se estaría emitiendo una energía infinita. Y claro, esto era un problema tratar de entenderlo. Y aquí es donde interviene Planck. Y Planck, aquí está el título de la comunicación que él presentó a la Sociedad Prusiana de Ciencias, y estuvo viendo varias perspectivas para explicarlo. Y en un momento asumió una, en la que tenía que hacer intervenir la versión de Boltzmann de la entropía, esto para los expertos, en la que el punto fundamental era ver cómo se repartía la energía de la radiación con los átomos que constituían pues, las paredes del horno. Y llegó a la conclusión de que tenía que haber un valor mínimo de energía que se pudiera transmitir. Es decir, aquí no sé por qué, esto no aparece, esto, pues, bueno, ahí estaba escrito algo que no aparece. Ahí lo que estaba escrito era intercambios de energía entre la radiación de frecuencia nu es la letra griega que se utiliza para la frecuencia, y la materia tiene que ser a base de paquetes mínimos, y el paquete mínimo de energía era esa esa frecuencia multiplicada por una constante. Aquí lo que no ven, pero está escrito detrás, yo se lo digo, ahí está escrito n por h y por nu. N es un número entero. Decía, como son paquetes, es múltiplos enteros de ese valor mínimo. Y aquí lo que estaba escrito era el valor de la constante, 6,6, etcétera, por 10 elevado a menos 34 en las unidades, digamos, humanas, en julios por segundo. Eso quiere decir 0,33 ceros y luego ponen 6, etcétera. Es un valor pequeñísimo de la constante. Por lo tanto, esos paquetes de energía son pequeñísimos.
pero no son cero. Y eso era lo importante. Bueno, esto como fue en los libros, esto se dice que fue un hito revolucionario. Y efectivamente lo fue, pero no en aquella época, ni siquiera para Planck. Para Planck lo que había hecho era un truco. Él quería explicar esas curvas y lo consiguió poniendo esa hipótesis. Y durante 10 o 12 años estaba convencido de que en algún momento se encontraría una explicación alternativa. Sin embargo, quien sí que se lo tomó en serio, no sé dónde apuntar para que pase, pues quien sí lo tomó fue Einstein. En el año milagroso de 1905, su primer artículo importante fue este, que lo publicó ahí en esta revista. Él había estado considerando ese mismo problema, la interacción entre la luz y la materia, entre la radiación y la materia. Radiación y luz son palabras sinónimas en física. Entonces, ya había visto que el hecho de que las teorías clásicas dicen que la luz es un continuo, plantea problemas para entender ciertos fenómenos. Uno de esos problemas ya lo había indicado Planck, con la radiación del cuerpo negro. Pero él encontró 2 o 3 más. Y entonces dio un paso más a lo que decía Planck. Planck decía, el intercambio de materia se hace por unos paquetes mínimos, un valor mínimo, múltiplos enteros de esa cantidad. Y le decía, bueno, si eso se transmite con un valor mínimo, alguien lo tiene que transmitir. Y ese alguien que lo tiene que transmitir es lo que él llamó, esto no me funciona, ahí. Dice, eso lo tiene que transmitir lo que él llama un cuanto de luz, quantum Licht. Es lo que nosotros actualmente llamamos fotones. Dice, y ese valor mínimo, h por nu, pues es lo que transmite ese fotón, transporta esa energía. Entonces, estaba diciendo que ese continuo, que según la física clásica, resulta que está cuantizado, que ahí hay un discreto que está oculto, y ese discreto son los cuantos de luz o los fotones. ¿Y qué fenómenos explicó, entre otros? Por este que he puesto aquí, el efecto fotoeléctrico. El efecto fotoeléctrico es muy sencillo. Tienen una placa metálica, bueno, condiciones en el vacío, etcétera, que no es tan fácil, uno lo puede hacer en casa, pero es fácil. Lo ilumina, y este señor lo iluminó con luz violeta. Y con luz violeta, ¿qué es lo que pasaba? Había una emisión instantánea de electrones, por muy débil que fuera la intensidad de la luz ultravioleta o violeta que llegara. Sin embargo, si pasaba al otro lado del espectro del arco iris, iluminaba con luz roja, no se emitían electrones, por muy intensa que fuera la luz que estaba mandando allí. Y claro, esto es un problema, porque uno entiende que para sacar un electrón de un metal hace falta comunicar una energía, porque el electrón no sale espontáneamente, está allí ligado, está unido. ¿Cómo es posible que mandando con luz roja con mucha intensidad, que quiere decir con mucha energía, no salgan esos electrones? Y esa era la explicación de Einstein, decir, claro, es que todo consiste en fijarse en esto, que esa luz está formada por fotones, que tienen una energía dada. Y esos fotones, un fotón llega a un electrón y le cede su energía. Y si la frecuencia que tiene, la energía que tiene, es tal que no supera la necesaria para que salga, pues no saldrá por muchos fotones que mande. Porque para que salga tiene que ser un fotón, le da energía a un electrón. Si esa frecuencia es menor de un cierto valor umbral, no saldrá. Y si lo supera, sí que saldrá. Y esa fue su explicación. La energía, aquí ya esto me ha fastidiado con las fórmulas, no sé por qué. La energía de los electrones, predijo, ha de variar linealmente con la frecuencia de la luz. Y ahí lo que está escrito es una expresión que era, la energía de los fotones emitidos será la energía que recibe por un fotón, h por nu, la que está ahí escrita, menos la energía que necesita para salir, que a este le puso la letra P. Bueno, pues la hipótesis de Einstein fue recibida con división de opiniones, porque había gente que estaba todavía pensando en que la luz es un fenómeno continuo, y eso de que hubiera ahí corpúsculos, lo que llamamos fotones, era algo difícil de digerir. Y uno de los que estaba en contra era el estadounidense Robert Millikan. Este era un experimental muy hábil. Este midió, por ejemplo, la carga del electrón. Y con lo que se propuso era hacer el experimento del efecto fotoeléctrico con
con métodos muy refinados para llegar a medir la energía de los electrones emitidos. Y este es el resultado del artículo que publicó. En esta figura lo que tenemos es, aquí está la energía de los electrones frente a la frecuencia de la luz incidente. ¿Y qué es lo que se observa? Que a medida, o sea, por debajo de este valor va aumentando la frecuencia y no hay electrones que se emitan. Es a partir de un determinado valor, que depende del metal, cuando empiezan a salir electrones. ¿Y cómo varía esa energía? Linealmente con la frecuencia. Aquí está la fórmula, que no está escrita aquí. Esto es energía de los electrones igual a h nu menos p, que era precisamente lo que había predicho Einstein. Y además determinó el valor de esa constante h, la constante de Planck. Está aquí o aquí. Ahí aparece con 10 elevado a menos 27 porque utiliza ergios en vez de julios. Pero ahí lo que demostró es, primero, la hipótesis de Einstein es cierta y segundo, hacer una medida de la constante de Planck independiente de lo del cuerpo negro. Luego esto parece que la cosa empezaba a cuajar. Ahora sí, ahora paso a la otra, si puedo. Vamos al siglo XVII. Como es prehistoria, podemos remontarnos atrás. Todos conocen lo que hizo Newton, cómo con un prisma podía descomponer la luz blanca en la luz del arco iris, y aquello era un continuo. Bueno, pues a mediados del siglo XIX hubo físicos que dijeron, vamos a hacer una cosa, vamos a poner entre la fuente de luz blanca y el prisma, vamos a poner un gas frío, a ver qué es lo que pasa. Luego lo que se observaba era que sobre el continuo de la luz blanca aparecían unas rayas negras. Y si en vez de poner aquí el gas frío, sustituían la luz blanca y ponían un gas incandescente, lo que tenían aquí era una especie de negativo. Lo que era el continuo de arco iris era un continuo negro. Y las rayas negras se convertían en rayas de colores. ¿Con qué color? Pues con el color correspondiente a la posición que estaban ocupando en el caso anterior. Bien, es una cosa muy curiosa. ¿De dónde salen esas rayas? ¿Cómo hay que explicarlo? En aquel momento no estaba muy claro que la materia estuviera constituida por átomos. Había muchas objeciones. No se sabía muy bien. Entonces, claro, sin átomos era más difícil imaginar de dónde salían esas rayas. Pero lo que sí que se hizo, o algunos, trataron de ver si había alguna sistemática y consideraron el caso más sencillo del átomo de hidrógeno, en donde aquí en el espectro visible hay solo 4 rayas que corresponden a unas frecuencias dadas. Entonces aquí interviene Balmer y luego Rydberg. Aquí he escrito las 4 frecuencias correspondientes. La fórmula desgraciadamente está oculta. La primera raya de aquí, eso es un número multiplicado por 1 dividido por 2 al cuadrado menos 1 dividido por 3 al cuadrado. Eso hace un cuarto menos un noveno, eso son 5 partido por 36. Multiplica ese valor de aquí, el 457, por 36 dividido por 5 y sale la constante de proporcionalidad. Y luego dice, siguiente raya, a ver qué he dicho, 3, pues pongo 4, y ¡plaf!, le sale clavado. Pongo 5, sale la misma. Y ya está. En aquella época ya se sabía que los átomos tienen una estructura y tienen un núcleo central que contiene prácticamente toda la masa y tiene carga eléctrica positiva. Y alrededor de ese núcleo central hay electrones, una masa despreciable respecto a la del núcleo, con carga eléctrica negativa, de forma que el conjunto tiene carga eléctrica neutra. Los átomos son neutros. ¿Cómo había que entender esto? Pues se empezó a pensar de la siguiente forma. Y los electrones estarían describiendo órbitas en torno a ese Sol. Pero esto tiene un problema en la física clásica, bueno, que hacía que aquello no se pudiera aceptar. Y es que, si suponemos que un electrón está, por ejemplo, describiendo una órbita, así, en torno al centro, en esa órbita, ¿qué hace? Va cambiando, su velocidad va cambiando de dirección, cada vez apuntando a un sitio distinto. Un cambio en la velocidad quiere decir que es una aceleración. Y lo que se sabe ya desde eléctrica acelerada, emite radiación y pierde energía. Eso es precisamente lo que se hace en las emisoras de radio y de televisión. La señal la transforman ¿en qué? En oscilaciones de cargas eléctricas, de electrones, en una antena. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en esas oscilaciones emiten
radiación, emiten ondas electromagnéticas, que son las que después captamos en casa con nuestros receptores. O sea que, según esa explicación, el átomo no existe, se colapsa. Se pueden hacer cálculos de esto en un curso de física cuántica de tercero, se puede hacer fácilmente. Si uno consigue poner un electrón ahí en una órbita, en una 100 millonésima de segundo, aquello colapsa. Se cae en el núcleo, luego no existe. Eso se refería antes el profesor Bernabeu, que la física clásica no puede entender la estabilidad de la materia. Bueno, pues aquí es donde interviene Bohr. Y Bohr dijo, vale, como es absurdo el tener que decir que la materia es inestable, yo postulo, la materia es estable. Vamos a tomar el caso del átomo de hidrógeno. Sí. El caso del átomo de hidrógeno, que hay un solo electrón, dice, postulo que hay órbitas que llamo estacionarias, órbitas en las que la energía es constante. Y aquí tenemos las órbitas, las numera 1, 2, 3, etc., según cómo vaya aumentando la energía. Entonces, postula que hay órbitas con energía estable. ¿Y cómo se emite la radiación? Pues cuando el electrón pasa de una órbita a otra. O bien porque absorbe energía, o bien porque la emite. Sí, pero para absorber y emitir energía, ¿qué es lo que sabía ya Bohr? A partir de lo que había hecho Planck y lo que había dicho Einstein. Que ahí tiene que absorber o emitir un fotón de frecuencia nu. Entonces, aquí está escrito en pequeñito que esa energía, un fotón es emitido cuando cae ahí con energía E igual a h por nu. Y aparece la constante de Planck. Entonces Bohr dijo, cualquier explicación que yo voy a hacer a partir de aquí es de meter como sea la constante de Planck. Entonces, bueno, va a ser así en todas, porque ahí hay, en fin, una serie de fórmulas que ponía para hacer más bonito utilizando LaTeX, pero por lo visto es incompatible con este programa. Bien, todo lo que tenía era la energía emitida h nu es igual a la diferencia de dos energías. Las energías van a depender de cuál sea la órbita la clasificamos con un número entero, pues entonces ahí pondrá E sub n menos E sub m. Vale, eso es la energía que está emitida ahí. Pero ¿cómo va a caracterizar la órbita? Pues para caracterizar la órbita, esto seguirá sin salir, supongo, para caracterizar la órbita, dijo, bien, en física siempre que hay un movimiento de rotación, se describe en términos de una magnitud que se llama momento angular. Entonces, ese momento angular, dice, pues, como además el momento angular se mide en las mismas unidades que la constante de Planck, que es energía por tiempo, dice, estaba fácil. Voy a postular que el momento angular sea un múltiplo entero de la constante de Planck. Y a ver qué es lo que pasa. También aparecía por ahí un 2pi, porque no ponía L momento angular igual a n por la constante de Planck, sino que ponía 2pi por L. ¿Por qué ponía 2pi? Pues porque está describiendo un movimiento circular. Y entonces, siempre que hay un movimiento circular, una rotación completa, en matemáticas eso se expone con 2pi. Recuerden la longitud de la circunferencia, 2πr. El 2pi quiere decir que da una vuelta completa, 360 grados, decimos lo común de los mortales, pero en matemáticas eso se pone 2pi para hacer las cosas bien. Entonces, escribió eso y a partir de ese postulado, con unos cálculos que se hacen o se hacían antes en bachiller, encontró la expresión para la energía. Tenía la energía y nos va a escribir que la frecuencia emitida es la diferencia de esas energías, E sub n menos E sub m. ¿Pero qué encontró? Que es que las energías E sub n era proporcional a 1 dividido por n al cuadrado. Por lo tanto, si hago la diferencia de dos energías, me va a salir algo que multiplica 1 partido por n cuadrado menos 1 partido por m al cuadrado, que es precisamente lo que no han visto ustedes que antes había hecho Balmer. Pero hubo otra cosa más, y es que esa constante que hay delante, Balmer la había determinado empíricamente, estaba jugando con números, pero Bohr encontraba la expresión, y esa expresión dependía de la masa del electrón, de la carga del electrón, del número pi, de la constante de Planck, y un 2 o un 3 o algo aparecía por ahí. Sustituía todos esos números y ¡plaf! Salía clavado la constante que Balmer había determinado empíricamente. Entonces, claro, esto no podía ser una coincidencia. Cosas tan diferentes, aunque fuera el átomo de hidrógeno. Uno hacía unos números, uno jugaba con números para encontrar una expresión y otro hacía un cálculo matemático.
Entonces, esto abrió una puerta a la comprensión de la estructura atómica. Claro, ahí hubo unos años de confusión, porque nos dijeron, vale, a ver, ¿qué es lo que tenemos que poner que sea proporcional a H? ¿Dónde podemos hacer aparecer números cuánticos, números enteros? Y se hicieron ahí muchas pruebas y era un periodo de bastante confusión. Y ahí estaba la fórmula. Y para acabar de añadir más confusión, ahora me refiero a este último, a de Broglie, lo que hizo en su tesis en 1924. De Broglie se fijó en lo que había hecho Einstein. Einstein decía que lo que se creía que era continuo, que era la luz, tenía elementos discretos. Entonces, de Broglie quiso dar la vuelta. A ver, tenemos el electrón. El electrón fue descubierto con una partícula, un discreto. ¿No sería posible asociar a ese discreto un continuo? Y claro, eso como hipótesis queda bien, pero si se queda en esto no sirve para nada. Eso hay que sustanciarlo. Y entonces ahí es donde él avanzó. Y ahora vamos a ver. Voy a recordar muy rápidamente la diferencia entre partículas y ondas, porque ya ven a dónde voy a parar. Entonces son dos categorías con las que en física clásica se caracterizan los fenómenos. Uno es una partícula. Una partícula no hace falta que sea un punto, puede ser esto. Esta partícula, ¿qué pasa? Ocupa una posición fija en un instante. Está aquí, pero no está ahí, no está allá. Si yo la tiro, en cada instante va ocupando un punto, un volumen. Pero no ocupa muchos volúmenes a la vez. Y se caracteriza porque tiene una posición, una velocidad y la variable que es relevante para esto, lo que voy a llamar impulso, que es el producto, en este caso, de la masa por la velocidad. Es una variable importante porque bajo ciertas condiciones, en física, en las colisiones entre partículas y demás, el impulso total es una cantidad que se conserva. Y claro, si se conserva antes y después, pues más vale seguir esa línea. Y por eso el impulso es importante para la descripción de las partículas y demás. Cae y ¿qué pasa? Se producen unas ondas, unas oscilaciones que vemos aquí que se van transmitiendo en toda la superficie. ¿Está localizada la onda? No, pues se puede caracterizar por la frecuencia. Por ejemplo, tomamos de este punto y las oscilaciones que hace por unidad de tiempo, eso es la frecuencia, con la letra nu. Pero también podemos caracterizarla con otra cantidad, la longitud de onda. Aquí, en este caso, son círculos concéntricos, que es en el momento de la foto, pues las veo como círculos concéntricos todas arriba. Las que están abajo las vemos ahí en los valles. Pues la distancia que hay sería estrictamente la distancia entre radios. Longitud de onda que se representa por la letra griega lambda. Y el producto, la frecuencia y la velocidad, y la longitud de onda es la velocidad de propagación. Además, hay otra cosa reflejada aquí, en la que no voy a insistir, pero es que las ondas producen interferencias. Aquí hay veces que puede llegar una oscilación que sube por un foco, del otro foco esa oscilación puede ser que baje y se anulan, o si las dos coinciden, aquello se aumenta. Bueno, pues lo que hizo de Broglie fue tomar como característica de partícula el impulso P, que el producto del impulso por la longitud de onda es igual a la constante de Planck. Y ha salido otra vez la constante de Planck. Y aquí lo que hizo de Broglie era mezclar, en el caso del electrón, una propiedad que todo el mundo pensaba que era la partícula electrón con una propiedad de una onda. Ese electrón tendría una onda asociada. Esto es lo que se llama la dualidad onda-partícula. Y, desgraciadamente, cuando se explica, no solo en charlas y en libros de divulgación, sino también hay veces que en cursos de cuántica se introducen muchos errores conceptuales a propósito de esto. Y esto es un tema preferente del profesor Bernabeu y si acaso después que lo cuente él. Entonces, ha llegado a predecir esto. No se había hecho ninguna medida antes, pero he ido muy rápido. Pero 3 años después hubo 2 tipos de experimentos independientes. En Estados Unidos, Davison y Germer, y en Reino Unido, Thomson y Reid, que verificaron independientemente que esta ley, esta ecuación que había escrito de Broglie, se cumplía. Aquí pongo el experimento de Thomson porque se compara con lo que había escrito antes con lo de las ondas. Esto, en fin,
no lo he podido quitar porque es que formaba parte de lo que he robado por ahí, por la imagen que he robado de Internet. Pero aquí básicamente está en que tienen, esto acelera los electrones, los manda, les comunica un cierto impulso P, y aquí los hace chocar con la lámina de un material y después al final pone una placa fotográfica. Y estas imágenes son lo que... Sí, me queda una sola. Estas fotográficas lo que reflejan es lo que se ve allá. ¿Y qué es lo que se puede ver con más o menos dificultad según la posición? Círculos concéntricos. Y esos círculos concéntricos, como las ondas de lo de antes, bueno, pues midiendo la longitud de onda, midiendo el momento, el impulso, se pone el producto y que obtenían el valor de la constante de Planck. Luego eso estaba también demostrado. Y ya llego a la última transparencia, aquí. Esto era la vieja teoría cuántica, que lo he reflejado aquí. ¿Qué es lo que tiene en común todo eso? Que Planck introdujo la constante, yo no sé si él dijo, llamémosle H, como se decía antes, y está reflejada aquí, se ve mal, pero la pueden imaginar. ¿Y qué es lo que hacían todo esto? Simplemente hipótesis ad hoc. Para explicar un determinado fenómeno, le daban vueltas con ideas, a cuál más ingeniosa, para ver cómo lo podían explicar. Y todos ellos tenían eso en común. Pero claro, aquí adolecía de algo. Falta un esquema general, un esquema global, a partir del cual explicar esos fenómenos, otros, y predecir fenómenos nuevos. Lo que faltaba era el formalismo de la mecánica cuántica, que es precisamente lo que hicieron estos dos. Heisenberg, en su trabajo seminal en julio de 2025, que luego fue completado con toda esta gente, y Schrödinger, que él solito hizo en 6 meses, publicó 6 trabajos en los que eran independientes. Lo que es curioso es que Heisenberg se estaba fijando en discontinuidades y por eso su descripción hace referencia a matrices, que esas matrices son tableros de números que uno va a poner 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, y por eso en el debate que tenía con Schrödinger, Heisenberg insistía en las discontinuidades. Mientras que Schrödinger partió de la idea de Broglie, que era una onda como un continuo, y escribió una ecuación. Lo que pasa es que las dos, una ecuación que es la ecuación de Schrödinger, las dos descripciones son equivalentes, como el mismo Schrödinger demostró. Por lo tanto, daba lo mismo utilizar una que utilizar otra. La mayoría de los físicos utilizamos la ecuación de Schrödinger. Y a partir de la ecuación de Schrödinger, pues ya todo fue miel sobre hojuelas a la hora de hacer cálculos, a la hora de interpretar fenómenos. Otra cosa era a la hora de interpretar los conceptos que habían detrás, pero eso es otra cuestión. Y ahí se produjo una revolución en la segunda mitad del siglo XX, una primera revolución cuántica que era la de láseres, semiconductores, los ordenadores. Todos los teléfonos que tenemos en el bolsillo o en el bolso están basados en mecánica cuántica explicada en estos términos, a partir de la ecuación de Schrödinger. Y luego en las siguientes charlas aparecerán nuevas revoluciones que están ya en marcha si no están ya ahí puestas. Y tienen ahí todas esas consecuencias, esas aplicaciones. Yo, para acabar, quiero solamente hacerles una reflexión. Cuando ven aplicaciones de la mecánica cuántica, piensen que siempre, cuando uno hace una charla, se me dice, ¿y esto para qué sirve? Bueno, pues piensen que todo esto empezó cuando unos físicos tuvieron la peregrina idea de decir cómo cambian de color los cuerpos cuando se calientan. A ver aquello que consecuencias tuvo. Gracias. Muchas gracias, Jesús, por esta presentación. Como las distintas charlas van a estar interrelacionadas, de acuerdo con el principio de superposición cuántico, pues efectivamente mejor, digamos, las preguntas las dejamos para la mesa redonda final, preguntas, comentarios, perspectivas, lo que se quiera, porque creo que va a ser mucho más compacto, ¿no? En ese sentido. Bueno, la segunda ponente, doctora Mari Carmen Bañuls, que va a presentar, digamos, lo que es quizá el mejor
punto de aquello que ha venido a llamarse ya en las últimas décadas la segunda revolución cuántica. Es decir, el que ahora ya no estamos hablando de muchas partículas, de cuál es el comportamiento estadístico del sistema, sino que, bueno, efectivamente no hay nada tampoco en las leyes de la física que prohíba manipular átomos, electrones, fotones a nivel individual, separadamente unos de otros, y eso ha conducido a avances considerables, pues efectivamente en cuestiones de computación, de información, de metrología, y bueno, y efectivamente también están contribuyendo a que ese problema que yo señalaba al principio, cuando resulta que toda la información cuántica está en una sola partícula, no algo que está distribuido a través del espacio. Y bueno, pues efectivamente la doctora Mari Carmen Bañuls es doctora en física. Su tesis doctoral fue pionera en un aspecto que después ha sido seguido en muchas ocasiones, y es en cómo determinados problemas que en física van con esa jerga en inglés que se llaman no-go theorems, es decir, de algo que no se puede hacer, pues resulta de cómo aplicar, digamos, determinada información de tipo cuántico contenida en el enmarañamiento cuántico, en el entanglement, en la palabra inglesa, para efectivamente sortear ese teorema y efectivamente hacer posible que eso sí que sea observable y que se pueda realizar. Eso ha sido seguido después, pero efectivamente aquello fue en el concierto internacional un punto de inflexión importante. También es doctora por informática en la Universidad Politécnica y es en la actualidad investigadora del Instituto de Óptica Cuántica, el Instituto Max Planck de Óptica Cuántica en Múnich. Su trabajo de investigación, digamos, está ligado a cómo efectivamente se pueden hacer algoritmos y simulaciones numéricas para poder hacer el estudio de sistemas cuánticos de muchos cuerpos. Y es además la líder de un grupo de investigación internacional que está dedicado precisamente a esos algoritmos y a las aplicaciones de lo que viene a llamarse, que bueno, en algún momento pues, se puede consultar lo que significa en las redes tensoriales que están ahí presentes. Adelante, Mari Carmen, gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación, Pepe. Gracias a la Fundación por la invitación y a Pepe, que coordina el curso. Y a todos vosotros por pasar la tarde aquí escuchándonos a nosotros contar cosas que nos parecen muy divertidas. Esta es una presentación muy cuántica, si nadie sabe lo que va a salir al proyectarla. Igual no sale nada. Oh, sí. Por suerte sale algo. Bueno, cuando Pepe me sugirió el título, El experimento más bello de la física, lo primero que pensé yo fue ¿quién ha hecho este concurso de belleza entre los experimentos y qué quiere decir esto? Así que busqué un poco en Google y resulta que en 2002 a alguien en la revista Physics World se le ocurrió convocar esta encuesta, preguntar cuál le parecía a los lectores el experimento más bello de la física, con la idea de que los teóricos muchas veces hablan de la belleza de una teoría como algo muy abstracto, cuanto más elegante y más abstracta matemáticamente, más bella. Y él decía, bueno, los experimentos tienen mucha belleza en que pueden ser sencillos y demostrar cosas muy profundas. Y preguntó a la gente. Y bueno, esto era el título de la encuesta y unos meses después publicó la solución, el resultado, vaya. Y el resultado fue que el experimento que ganó el título del más bello fue la interferencia de electrones 1 a 1 en una doble rendija. La lista de experimentos nominados en esta categoría es larga y bueno, el primero es la doble rendija de Young con electrones 1 a 1, pero salen otros de los que ya hemos oído hablar, como el de Millikan de medir la carga del... con esto no puedo. Medir la carga del electrón. Y bueno, muchos otros, el de Newton, de descomponer la luz solar. O sea, hay un número importante de experimentos que salen aquí, todos muy interesantes. Pero ¿por qué es tan popular el de la doble rendija? Bueno, en parte, Feynman contribuyó a hacerlo así de popular porque en sus lectures, en un capítulo que realmente es una maravilla, habla mucho de este experimento y dice
que este fenómeno, el que se ve en el experimento de la doble rendija, contiene la esencia de la mecánica cuántica y en realidad todo el misterio que tiene la mecánica cuántica. Contando el experimento de la doble rendija, ahí está todo, ya no hay más que decir. Que decía que la luz estaba hecha de corpúsculos y con esto explicaba pues, lo que veía, la refracción, la reflexión, incluso la descomposición en colores. Y por otra parte estaba Huygens, que prefería una teoría ondulatoria. Esta discusión, o sea, los físicos pues, preferían, o los científicos, se alineaban más con uno o con otro durante mucho tiempo y tardó bastante hasta que alguien hizo un experimento que inclinó la balanza en uno de los dos sentidos. Y eso fue Young en 1801, o sea, pasó más de un siglo con todo esto. Y Young, que ganó también el quinto experimento más bonito, en 1803 publicó unas lecture notes, unas lectures, que ilustraba así el experimento que él había hecho para ver la interferencia de la luz. Él hizo una serie de experimentos y los publicó en unos diagramas muy bonitos que se producía interferencia. Y claro, es que como ya ha contado Jesús antes, partículas y ondas se comportan de forma muy diferente. Y lo de hacerlas pasar por una rendija es una de las mejores maneras de ver cuál es esa diferencia. La doble rendija moderna no es como la de Young, que él sencillamente ponía una laminita de cartón en un rayo de luz solar, sino que es una pared, como vemos aquí. Esto es una simulación de ondas que inciden en una pared con una doble rendija y empiezan a propagarse. Vemos como cada agujerito actúa como una fuente de ondas, y lo que ocurre conforme se propagan es que, claro, las ondas se encuentran, y esto ya lo ha explicado antes Jesús, tenemos un movimiento, por ejemplo, si es una cubeta de ondas, que la superficie sube y baja, y si las dos ondas se encuentran cuando suben a la vez, pues vamos a tener un máximo, pero si se encuentran cuando una sube y la otra baja, se van a contrarrestar. Y entonces por eso vamos a ver zonas que están oscuras y zonas que tienen el efecto de la onda. Lo que se puede hacer es hacer el experimento con los fotones de uno en uno. Y resulta que sí, también se puede hacer el experimento fotón a fotón. Ya van contándose un número más grande, pues va pareciendo que aquí va saliendo algo. Hay que esperar, como no puedo acelerar el vídeo porque no tengo el control, hay que esperar a que acabe, pero ya vamos viendo que conforme sube el número aparecen las franjas de interferencia, aunque los fotones llegan uno a uno. Todo esto son fotones, y los fotones, bueno, eran onda, ahora parece que se comportan también como un corpúsculo, una partícula. En principio los electrones, cuando pensamos en ellos, nos imaginamos unas bolitas que están por ahí dando vueltas alrededor del núcleo, tienen masa, son cosas que se parecen más a una partícula, intuitivamente. Uno no se imagina un electrón como una cosa, una onda, se lo imagina como una bolita. Pues de nuevo vemos que los electrones van golpeando, es lo mismo, es un experimento de fotones, la referencia está aquí, se puede encontrar, van llegando a la pantalla y se van registrando uno a uno, también de forma random, caen por todas partes. Hay que esperar, lo siento, esto no lo puedo acelerar. Ahora se acelera solo y bueno, pues no parece que vaya a salir nada, parece que está bastante uniforme. Pero hay que esperar hasta que sigue y ahora ya parece que sí que va saliendo. Hay unas zonas que están más brillantes que otras. Manipular los electrones y de esta manera es más complicado que los fotones. Escribió esta frase famosa diciendo que Dios no jugaba a los dados. Por eso, faltaba algo ahí. Y en una de las discusiones famosas que tuvieron, donde Einstein proponía, bueno, ¿y si cambiamos el experimento de esta manera para ver dónde pasa el electrón? Este átomo recibe un fotón, con fotones y no con electrones, pero bueno. Viene un fotón y el fotón se dispersa por el átomo. Y entonces el fotón puede ir para arriba o puede ir para abajo. Si el átomo está sujeto muy fuerte, no se entera, no guarda ninguna información sobre qué camino ha tomado el fotón. Pero esta trampa se puede regular. Así que uno puede tener el átomo más agarrado y no puede saber nada del camino, o más suelto, y entonces puede tener un retroceso. En el experimento se ve justamente eso. Aquí se ve el patrón de interferencias, que es más pronunciado cuando la trampa es más fuerte, porque no hay ninguna información de por dónde ha pasado el fotón, y se va haciendo más flojo, menos intenso, cuando sí que se tiene esa información. Y aquí está el contraste de las franjas, cuán claros se ven, y conforme la trampa se hace más y más débil, las franjas desaparecen. Así que esto es realmente la realización, y además demuestra hasta qué punto ha avanzado el control de los sistemas cuánticos muy pequeños, átomos y demás, y lo que se puede hacer ahora, que hace
pasa como por una sola rendija, pero cuando una partícula pasa, cuando una onda pasa por una sola rendija, también hay interferencia. Lo que hay se llama difracción, pero difracción no es más que una forma de interferencia entre los distintos puntos de la rendija. Claro, estoy a punto de acabar, no, supongo que no me estoy pasando mucho el tiempo, no estoy mirando porque he perdido el reloj, pero electrones, fotones se describen igual, todos los sistemas se describen igual. Entonces, una cosa es hasta dónde podemos llegar, dónde se pasa el límite, ¿no? A las cosas que ya no parecen nada cuánticas y cómo ocurre esto. Y con esto es todo lo que os quería contar. Muchas gracias por la atención. Bueno, seguimos con la tercera ponencia. Ya he comentado antes que las preguntas serán al final. El ponente de información cuántica es el profesor Alberto Casas, profesor de investigación en del CSIC, en el Instituto de Física Teórica, el IFT de Madrid. El doctor Casas tiene una labor de investigación de extraordinaria relevancia, excelencia científica en distintos campos. Es decir, es uno de los físicos que realmente se puede llamar transversales, con, digamos, contribuciones de mucha relevancia, tanto en física de partículas, donde algunas de las relevancias, en el caso concreto de física de neutrinos, incluso algún efecto, algún mecanismo lleva su nombre, el efecto de Casas-Ibarra. Y también contribuciones en cosmología extraordinarias y también en física cuántica. Ha tenido en los laboratorios de mayor envergadura y de mayor importancia en el mundo, como en el CERN, y en universidades. Esas han sido estancias además de larga duración, que corresponden no solamente digamos, a contribuciones a través de algún contacto, sino que además han sido para colaboraciones de relevancia en esas instituciones. Por otra parte, es un excelente divulgador y ha escrito varios libros con ese objetivo de acercar la ciencia de frontera a la sociedad. Y bueno, pues es de agradecer que efectivamente lo tengamos aquí hoy para hablarnos, digamos, de una manera asequible sobre el problema de la información cuántica. Adelante, Alberto. Bueno, muchas gracias, Pepe, por tu presentación tan cariñosa. Sí, vamos a hablar sobre información cuántica. He añadido aquí una coletilla al título que me dio Pepe, que es la magia del entrelazamiento, que será la segunda parte de la presentación. Pero, para hablar de información cuántica, quizá convenga decir algo al principio sobre información clásica. ¿Qué es la información clásica? Bueno, pues la información convencional. Digamos que es la información que está almacenada en los objetos. De alguna manera es una información que sigue las leyes de la lógica ordinaria. Y esto es así porque el mundo clásico, o el mundo que describe la física clásica, es el mundo de nuestra experiencia ordinaria. Como ha dicho muy bien Pepe antes, realmente todo es física cuántica, o hasta donde hemos sabido, hasta donde hemos podido conocer la naturaleza, todo es cuántico. Pero para objetos macroscópicos, un buen límite es la tradicional física clásica. En el mundo clásico, las cosas están bien definidas, es lo más característico del mundo clásico. Los objetos tienen propiedades bien definidas, tienen una masa, tienen un volumen, una forma, tienen una posición, una velocidad bien definida. Este es el mundo que contemplamos a nuestro alrededor. Además, si hablamos de información, o la información se puede transmitir por un cable o cuando hablamos por un teléfono móvil a través de ondas electromagnéticas, pero siempre hay un soporte físico. Y además, precisamente debido a ello, nunca superan la velocidad de la luz. Porque esto es lo que nos dice la teoría de la relatividad, pero es que está comprobado hasta la saciedad experimentalmente que no puede transmitirse información a mayor velocidad que la de la luz. Bien, cuando se habla de información clásica, un concepto esencial es el de bit. Un bit es la unidad básica de información. ¿Qué es un bit? Pues un bit es un objeto abstracto que pueda tomar dos valores, a los que por convenio se llama 0 y 1. Y esto, claro, se puede realizar de muchas maneras distintas. Por ejemplo, un interruptor puede estar
Un interruptor puede estar abierto o cerrado. Puede estar abierto o cerrado. Entonces podemos asignar el valor 0 a cuando está abierto y el valor 1 a cuando está cerrado. Bueno, pues esto es un bit, es una realización de un bit. Otra realización sería un imán que puede estar con el polo norte hacia arriba o con el polo norte hacia abajo. Si la primera posición la denominamos 0 y la segunda 1, pues tenemos otra realización de un bit. Lo importante de los bits es que cualquier pieza de información convencional se puede almacenar en forma de ceros y unos, es decir, se puede almacenar en bits. Da lo mismo que sea un libro, una imagen, una pieza musical, una película, todo se puede poner en bits. Un ordenador portátil, un teléfono móvil, lo que tienen dentro son bits, están corriendo bits. Por ejemplo, la memoria de un ordenador portátil tiene del orden de 1 billón, con B, de bits. Hasta aquí la computación clásica y ahora vamos a hablar de computación cuántica y la compararemos con la clásica. ¿Cómo se puede definir la computación cuántica? Bueno, una posible definición es que es la información almacenada en un sistema físico que presenta fenómenos cuánticos sin análogo clásico. Todos los sistemas realmente son cuánticos, pero en algunos de ellos los efectos cuánticos, lo que diferencia la mecánica cuántica del límite clásico, se manifiestan explícitamente. Pues ahí, en esos sistemas, la información es información cuántica. Y hay en particular dos fenómenos que van a ser esenciales en este juego. Uno es la superposición, que Mari Carmen ya ha mencionado, entonces yo voy a ser un pelín redundante, como ya avisó Pepe, nos íbamos a superponer precisamente, ¿no? algunos conceptos, pero esto es lógico. Y el otro concepto es el entrelazamiento. Bien, entonces vamos a empezar con la superposición y para eso vamos a imaginar que tenemos dos posiciones en el espacio, A y B, separadas, y que tenemos una partícula que puede estar en la posición A o en la posición B. Si está en la posición A, en física cuántica, en la notación habitual, decimos que está en el estado A y lo representamos así, con esa barra y el angulito. Y si está en la posición B, pues lo mismo en el estado B. Pero un postulado esencial de la física cuántica, precisamente después de la prehistoria cuántica, cuando vino la revolución de Heisenberg y Schrödinger, fue y se formalizó la física cuántica en forma de postulados. Entonces, un postulado esencial es que los sistemas físicos, por ejemplo, este electrón, pueden estar en una superposición de estados, como lo que mencionaba Mari Carmen. Es decir, en este caso puede estar en una superposición de A y B. Esta sería la superposición A más B. ¿Qué significa esto? ¿Que el electrón está en dos sitios a la vez? Pues, en cierto modo, sí. Aunque parezca increíble, en cierto modo es así. Y eso lo demuestra el experimento de la doble rendija, que de alguna forma el electrón, su naturaleza, atraviesa las dos rendijas a la vez, porque si no, no se podrían crear interferencias. Quizás sea más exacto decir que el electrón no tiene una posición bien definida. No es que nosotros no la conozcamos, es que no tiene una posición bien definida. Bien, entonces, ¿por qué no vemos nunca un electrón en dos posiciones a la vez? Ni vemos ningún objeto en dos posiciones a la vez. Bueno, aquí entra otro postulado de la física cuántica, que es que al observar, también como ha mencionado Carmen, se produce lo que se llama el colapso del estado. En ese momento, el electrón, de una manera totalmente aleatoria, decide dónde se materializa. Por ejemplo, en la posición A. También con la misma probabilidad podría haberse materializado en la posición B. Estos son los postulados de la mecánica cuántica. Son bastante extravagantes, pero funcionan de maravilla. Esta es la realidad, ¿no? Hasta ahora no se les ha encontrado ni un solo fallo, lo cual no quiere decir que sea una teoría sagrada, porque en ciencia no hay nada sagrado, pero hasta el momento funciona de perlas todo. Bien, pues hasta aquí la superposición. ¿Qué pasa cuando aplicamos este principio de superposición a un bit clásico como el que hemos explicado antes? Bueno, pues entonces lo que tenemos es un qubit. Es decir, un qubit se puede decir que es la versión cuántica del bit. ¿Qué es un qubit? Un qubit, nuevamente, es un objeto abstracto que puede estar en dos estados, en este caso dos estados cuánticos, que podemos llamar 0 y 1, en analogía con los bits. Pero además, y aquí viene la clave, puede estar en una superposición de estos dos estados. Y esa superposición puede ser 0 más 1, pero además se pueden incluso poner pesos distintos al 0 y al 1. Y estos números pueden ser incluso negativos o complejos, en fin. Bueno, en general son complejos, ¿vale? Pero quedaros simplemente con que aquí estos dos números pueden ser arbitrarios. Bien, esto es un qubit. Un sistema físico que puede estar en el estado 0, en el 1 o en una superposición de ellos. Bien, en realidad,
cualquier sistema físico con dos estados puede servir como qubit. Por ejemplo, el interruptor que hemos puesto antes, pues decimos que el estado 0 es el interruptor abierto y el estado 1 el interruptor cerrado. Pero para que sea un qubit, además, tenemos que poder ponerlo en una superposición de esos dos estados. ¿Y qué pasa? Que cuando tenemos sistemas macroscópicos, como el interruptor, no es que esto sea imposible, porque realmente la mecánica cuántica nos dice que es posible. Pero en la práctica es dificilísimo. Y además, aunque lo consigamos, lo que va a suceder es que rápidamente la interacción con el entorno degrada esta superposición con un fenómeno que se llama de coherencia, que posiblemente Alba mencione, no lo sé, en su presentación. Pero bueno, es un fenómeno que hace que las superposiciones, por la interacción con el entorno, se degraden, dejen de funcionar como una superposición. Y eso en objetos macroscópicos es prácticamente imposible de evitar. Entonces, para construir qubits en la práctica, hay que ir a sistemas microscópicos o sistemas... Por ejemplo, un electrón en un átomo puede estar en el estado fundamental de energía, pero también podría estar en el primer estado excitado. Bueno, pues si a este primer estado le llamamos 0 y al segundo le llamamos 1, pues aquí tenemos un qubit. Pero en este caso sí que podemos formar superposiciones del 0 y del 1. Iluminando con un láser adecuado, este electrón puede entrar en esa superposición. El electrón podemos imaginarnos que tiene como una especie de giro intrínseco, como si fuera un pequeño planeta girando. Esto es una imagen clásica, pero bueno. Si gira hacia la derecha, esto lo representamos como una flecha que avanza en el sentido de un tornillo que girara de la misma manera, en este caso hacia arriba. Y si gira hacia la izquierda, pues entonces la flecha va para abajo. Entonces, a este estado le podemos llamar el 0, a este el 1, y aquí tenemos un qubit. Y en general el electrón estará en una superposición de esos dos estados. Este fenómeno de la superposición nos permite explorar simultáneamente la dinámica de estos dos estados. La cantidad de estados superpuestos puede ser gigantesca y entonces se pueden examinar muchas posibilidades a la vez. Esto se explota en computación cuántica. Hemos hablado de superposición, vamos a hablar ahora de entrelazamiento. El entrelazamiento es posiblemente el fenómeno más intrigante y más espectacular, en cierto modo, de la física cuántica, porque es el que más se aparta de las expectativas de nuestra intuición, de lo que esperamos, de nuestra intuición, que es una intuición clásica. Bien, es curiosa la historia del entrelazamiento porque las primeras personas que formularon teóricamente el entrelazamiento, aunque no lo llamaron con ese nombre, eso fue Schrödinger que inventó el nombre, fueron Einstein, Podolsky y Rosen en el año 35. Publicaron un artículo en el que describen un estado entrelazado, que ahora veremos exactamente lo que es. Pero curiosamente su objetivo era argumentar que el fenómeno del entrelazamiento es tan absurdo que eso significa que la mecánica cuántica o está mal o si no está mal es una teoría efectiva, es una teoría incompleta, porque no puede dar lugar a fenómenos tan absurdos como el entrelazamiento. Este fue su razonamiento. Lo curioso es que ese absurdo, como veremos, es real y se ha comprobado experimentalmente. ¿Qué es el entrelazamiento? Bueno, para entenderlo, pensemos otra vez en este electrón que tiene un spin, por ejemplo, en este caso, apuntando hacia arriba, porque está girando hacia la derecha. Y a este lo hemos llamado el estado 0. Pero para ser más gráficos, vamos a llamarle a este estado el estado flecha para arriba. Y al estado en el que gira en otro sentido y la flecha va para abajo, pues le llamamos estado flecha para abajo. Ahora imaginemos que tenemos dos electrones separados físicamente y los dos están en el estado flecha para arriba, es decir, el spin apunta hacia arriba en ambos casos. Bien, ¿cuál es el estado global de este sistema? Bueno, pues es el estado del primer electrón por el estado del segundo electrón. En este caso, el primer electrón está en el estado flecha para arriba y el segundo también en el estado flecha para arriba. Entonces, este es el electrón 1 y este es el electrón 2. Este es el estado de este sistema físico. Si los spines apuntan hacia abajo, pues entonces el estado global de ese sistema es el estado flecha para abajo por el estado flecha para abajo. Ahora bien, la mecánica cuántica nos enseña que estos dos electrones pueden estar en una superposición de los dos estados. Y esto es muy curioso porque ahora no podemos decir en qué estado está cada electrón. El electrón, por ejemplo, de la izquierda no está en el estado flecha para arriba, porque aquí aparece flecha para abajo. Pero es que ni siquiera se puede decir que esté en una superposición flecha para arriba y flecha para abajo, y el otro también en una superposición. Esto no funciona así, porque si está aquí en flecha para arriba, el otro tiene que estar necesariamente en flecha para arriba, y si está en flecha para abajo, el otro también tiene que estar en flecha para abajo. Y esto matemáticamente no es igual a esto. Este es un estado en el cual no podemos decir en qué estado está cada electrón. Solamente podemos decir el estado global de los dos electrones.
Es decir, que en este caso no es posible describir el estado del primer electrón sin referirse al estado del segundo electrón. No hay forma. Y esto es lo que es por definición un estado entrelazado. Bien, entonces ahora imaginemos que tenemos estos dos electrones en un estado entrelazado y ahora vamos a poner observadores que miren a estos electrones, que miren el spin de estos electrones. Bueno, entonces en la jerga de la física cuántica los experimentadores se llaman siempre Alice y Bob. Esto siempre es así. Entonces vamos a poner a Alice aquí a mirar este electrón y a Bob aquí a mirar el otro electrón. Entonces supongamos, por ejemplo, que Alice mide el spin de su electrón. Le puede salir con la flecha para arriba o con la flecha para abajo. Las dos posibilidades existen. Entonces mira, y lo que encuentra es que ha salido para arriba. Pero ¿qué pasa? Que ahora esta superposición, este estado, ha colapsado, porque ahora esta parte de aquí, en la que Alice tiene un electrón con la flecha para abajo, ya no existe, porque el electrón este ya tiene un spin bien definido, hacia arriba. Por lo tanto, esa parte desaparece. Al colapsar, el estado desaparece. Y el nuevo estado es este. Alice flecha para arriba, Bob flecha para abajo. Pero fijaros, ahora no solamente el electrón de Alice tiene un spin bien definido, el de Bob también tiene un spin bien definido, hacia arriba. Y Bob no ha hecho nada con su electrón. Sin embargo, el estado de su electrón ha cambiado. Es decir, lo que ha hecho Alice, que está a gran distancia de Bob, ha influido en el estado del electrón de Bob. Y esta información, es decir, al medir Alice, el spin de su electrón, de alguna manera se ha transmitido esa información al spin del electrón de Bob. Y se ha puesto a apuntar hacia donde debe. Y esa información se ha transmitido de manera instantánea. Esto tiene que ser instantáneo, porque si no habría contradicciones. Tiene que ser algo instantáneo. Y además no está transportado por ningún soporte material. No hay ondas electromagnéticas que se comuniquen ni nada por el estilo. Si aquí ponemos un bloque de plomo entre medio, el fenómeno sucede exactamente igual. Es más, si mandamos ya a Alice y a Bob a los extremos de la Vía Láctea, cada uno con su electrón, y Alice mide su electrón y sale para arriba, instantáneamente en el otro extremo de la Vía Láctea el electrón de Bob también apuntará hacia arriba. Esto parece contradecir la teoría de la relatividad. Lo parece mucho. Y precisamente por eso esto le repugnaba a Einstein. Einstein dijo que por ahí no pasaba. No solamente no le gustaba lo de que jugáramos a los dados, o sea, que la mecánica cuántica fuera probabilística, sino que además sucediera algo que se transmite a velocidades superlumínicas de manera instantánea. Bien, se podría pensar, y de hecho esto es lo que pensaba Einstein, que en realidad lo que sucede es que los electrones tenían el spin para arriba los dos desde el principio. Y entonces, bueno, cuando Alice mira el suyo, pues sí lo ve para arriba, y cuando Bob mira el suyo, pues lo ve para arriba. No hay nada raro en esto. Como digo, mucha gente pensaba que era así, y Einstein concretamente pensaba que era así. Sin embargo, casi 30 años después, John Bell demostró que las cosas no son como en el mundo clásico. Y lo que hizo fue imaginar lo siguiente, que Alice no solamente cuando decide medir el spin de su electrón, no solamente lo va a medir si va para arriba o va para abajo, sino que le va a permitir que lo mida en otras direcciones, de manera aleatoria. Y para Bob exactamente lo mismo. Entonces, en ese caso, cuando se miran las medidas que obtiene Alice y las que obtiene Bob y se miran las correlaciones entre ellas, lo que se encuentra, y esto lo demostró John Bell, es que esas correlaciones no pueden explicarse de manera clásica. Es decir, si el spin de estos dos electrones está ya fijado desde el principio, por lo tanto, si se hace este experimento, comprobaremos si realmente el fenómeno del entrelazamiento existe, y si existe, no se puede explicar clásicamente. Hay algo ahí que se está transmitiendo, aunque no sabemos lo que es. O no sabemos muy bien cómo interpretar. Bien, pues las predicciones de Bell fueron demostradas en el laboratorio en los años siguientes en experimentos cruciales. Quizá no tan bonitos como el que ha descrito Carmen, pero yo creo que también se merecería estar en el top 10, que no lo están. Pero pienso que se lo merecerían, porque realmente ponen de manifiesto algo muy profundo acerca de la naturaleza. En cualquier caso, los que llevaron a cabo estos experimentos recibieron el premio Nobel de Física, bueno, Aspect, Clauser y Seilinger, en el año 2022. Hay que decir que John Bell, que fue el originador de toda esta corriente extraordinaria de pensamiento, nunca le concedieron el premio Nobel, lo cual demuestra que los premios Nobel no siempre se dan con justicia. Bien, hay que decir que a pesar de las apariencias, el fenómeno del entrelazamiento no puede utilizarse para realizar una comunicación más rápida que la luz.
Y esto es importante tenerlo en cuenta, porque a veces, por ejemplo, uno ve en películas de ciencia ficción o en vídeos de YouTube, pues aparecen fenómenos de telepatía, porque hay cerebros que están entrelazados cuánticamente y no sé qué. Bueno, bien, eso está muy bien para una película, pero realmente la física cuántica no da soporte a esas especulaciones, porque el fenómeno del entrelazamiento por sí solo no permite transmitir información útil de ninguna manera entre dos sistemas. Aunque algo sí que pasa entre ellos, pero no pueden transmitir esa información útil. Para explicar esto, bueno, para poner una analogía de cómo funciona esto, pues he hecho el siguiente juego. Imaginad que aquí tenemos a Alice y a Bob otra vez, y en este caso tienen un par de dados aparentemente normales, pero que son dados un poco cuánticos, como vamos a ver. Bueno, entonces Alice empieza a lanzar su dado y empieza a obtener distintos resultados. 3, 1, 4, etc. Una serie completamente aleatoria. Completamente aleatoria, de la cual no se puede obtener ninguna información, porque es que es aleatoria, ahí no hay nada de información. Bob hace lo mismo, por su lado. Lanza el dado simultáneamente con Alice, están a muchos kilómetros de distancia, y también obtiene una serie completamente random, completamente aleatoria. Entonces aquí no se pueden comunicar nada, cada uno lo único que ve es un dado dando valores completamente aleatorios. Pero luego después se juntan. Entonces Alice le dice, mira, yo he obtenido estos resultados. Y Bob dice, mira, yo he obtenido estos resultados. Entonces van, los suman y resulta que siempre suma 7. Y dicen, ¿qué pasa aquí? Los dados no han podido transmitirse ninguna información, pero algo los vinculaba. Pues algo así es el entrelazamiento cuántico. Vincula sistemas que pueden estar separados, pero no puede utilizarse para transmitir información. Bien, posiblemente el fenómeno del entrelazamiento, bueno, no sé, esto es cuestión un poco como de gustos, ¿no? Pero posiblemente nos está indicando algo muy profundo acerca del espacio y el tiempo, algo que todavía no entendemos bien acerca de los entresijos más íntimos, digamos, de la naturaleza. Y es por eso que el entrelazamiento es un área de investigación enormemente activa en física teórica. Es una de las áreas más activas en física teórica. Pero realmente no solamente es algo teórico, sino que también tiene aplicaciones en el presente y seguramente las tendrá mucho más en el futuro. Esas aplicaciones son quizá las más importantes de la computación cuántica, de la que va a hablar Alba, pero también formas sofisticadas de criptografía cuántica, teleportación cuántica, un fenómeno fascinante que no hemos podido entrar en él y que no sabemos qué aplicaciones tendrá, pero alguna tendrá porque es un fenómeno verdaderamente sorprendente. Y también sensores cuánticos ultrasensibles, por ejemplo, para medir el campo gravitatorio o el campo electromagnético. Bien, entonces podemos decir que la información cuántica es un área en pleno desarrollo y con un futuro que creo que es apasionante. Gracias. Bueno, y tenemos una última charla por la doctora Alba Cervera, pues sobre un tema, bueno, que está en los medios de comunicación desde los últimos años y continuará durante unos cuantos años. Y bueno, pues efectivamente es en esa aplicación, por decirlo así, más espectacular de todo este campo de la teoría cuántica, es la computación, La doctora Alba Carrillo, Alba Cervera, perdón, es doctora por la Universidad de Barcelona, doctora en física, es investigadora en el Barcelona Supercomputing Center. Su trabajo de investigación está orientado hacia el estudio de la computación cuántica en sí y también en todas las aplicaciones que se pueden realizar a partir de ella. De hecho, tiene una relevancia extraordinaria. En particular, es la coordinadora, la líder de un proyecto muy ambicioso en España que se llama Quantum Spain. Ese proyecto tiene un programa compartido en una red con 27 instituciones españolas donde los estudios intermedios tienen un objetivo final. El objetivo final es que efectivamente se pueda instalar en España un ordenador cuántico para en esa instalación efectivamente pueda ser de uso público y gratuito. El objetivo es tan ambicioso que realmente si se consigue, chapo. Adelante. ¿Cómo explicar? Gracias, Pepe. Se ha conseguido, ahora lo enseñaré un poco. Bueno,
Muchas gracias por invitarme a este evento y a dar esta presentación. Es mi primera vez en Valencia encima, o sea que bueno, me alegro mucho. Encima tenemos el ICE de aquí un mes, o sea que aquí en Valencia están pasando muchas cosas en información cuántica en muy poco tiempo, ¿no? Mi charla de hoy seguramente hay bastante superposición con las anteriores, así que igual puedo pasar más rápido por unas partes y ahondar más en otras. Bueno, quería empezar así con una imagen un poco relajante, ¿no? Pues la playa, el mar, la arena. Y bueno, no sé si os habéis preguntado alguna vez de qué está hecha la playa o la arena en concreto, y en su mayor parte de muchos tipos de minerales, entre ellos el óxido de silicio, etcétera, y muchos otros. Y es de hecho el silicio es el material principal, es el elemento principal y es el que compone, es el segundo elemento más común en la corteza terrestre después del oxígeno. Y el silicio tiene unas características muy interesantes y es que, primero, como hemos estado hablando antes en las otras charlas, está compuesto de un núcleo que está formado por 14 protones y luego tiene toda una capa de electrones alrededor que también son 14 y están organizadas de una manera muy determinada. Estos electrones no pueden estar en cualquier lado, sino que están en capas muy concretas. Para que salten de una capa a otra se necesita unidades de energía muy concretas que, de nuevo, está cuantizado, como hemos visto en la primera charla de Jesús, y esos saltos, por tanto, están determinados por la física cuántica. Esta estructura electrónica es fundamental para situar el silicio en la tabla periódica junto con el resto de elementos y está en una zona muy interesante que es la de los semiconductores, y son materiales que son capaces de cambiar su conductividad eléctrica, depende de ciertas propiedades, ¿no? Y esto además nos ha permitido hacer toda la electrónica que conocemos hoy en día. O sea, de entender muy bien el mundo cuántico y entender cómo se comportan estos elementos, podemos encontrar en la tabla periódica elementos que nos ayuden a fabricar tecnología, ¿no? Al final, todas estas propiedades químicas y físicas de los materiales están determinados por la física cuántica. O gracias a entender cómo funciona la mecánica cuántica, podemos empezar a mirar a nuestro alrededor, coger y entender mejor la física y empezar a fabricar objetos que no sean cotidianos o que no sean útiles para nuestro día a día. Uno de ellos es el transistor, que luego hablaré un poco más de él, que es el que nos permite tener toda la electrónica de hoy en día, toda la tecnología, pero también tenemos los paneles solares, que es gracias al efecto fotoeléctrico descrito por Albert Einstein precisamente. Tenemos también el GPS, que es un reloj ultra preciso, es un reloj atómico, o sea, se utiliza un átomo para hacer un reloj, se pone en órbita, se le aplican también correcciones relativistas. Luego tenemos el láser, tenemos la resonancia magnética y por todo ello se conocen todos estos años como la primera revolución cuántica. También en esos años se empezaron a dar cuenta los físicos que, bueno, ¿por qué no seguir adelante? Si ahora entendemos muy bien el silicio, por ejemplo, vamos a intentar buscar otro compuesto químico que nos ayude a hacer electrónica mejor, por ejemplo, o que nos ayude a fabricar determinados instrumentos mucho mejor que los que tenemos hoy en día. Pues para ello lo que necesitamos primero va a ser pues, lápiz y papel, por un lado, ¿no? Entender mejor cómo funcionarían estos hipotéticos elementos, o bien, si es muy difícil, que es lo que ocurre, meterlos en un ordenador y simular y a ver qué características tendrán. Somos muy ingeniosos, hacemos aproximaciones, podemos hacer muchos trucos, pero eventualmente no vamos a poder simular sistemas de muchas partículas. Es por ello que físicos como Richard Feynman ya pronosticó que, claro, si queremos simular el mundo cuántico, en última instancia vamos a necesitar piezas que funcionen de esa manera cuántica y que podamos controlar, o sea, un ordenador cuántico. Al mismo tiempo, nadie pensaba en esos años que algo así fuera posible porque requiere controlar a un nivel muy, muy preciso átomos individuales, por ejemplo, o fotones individuales. Aquí primero hago un inciso y es cuando hablamos de simular, cuando hablamos de computar, hablamos de tratar con información, es decir, yo soy capaz de poner dentro de un ordenador información, tratarla de una manera determinada y extraer de ese ordenador esa información. Podemos hacer cosas con ella, ¿no? Eso ya lo hemos visto, toda transmisión de audio, vídeo, etcétera, se puede codificar de un modo muy vulgar, como puede ser simplemente con estas tablas simplemente como de código, de equivalencia, o de formas muchísimo más sofisticadas, que es lo que se hace hoy en día. Se puede representar la información de forma binaria, ¿por qué? Podríamos hacer de forma terciaria, cuaternaria, de muchísimas maneras, y es que a la hora de construir estos bits es mucho más sencillo si solo hay que construir dos tipos que no que tener que hacer muchos más. Entonces, estos bits al final
construyen en última instancia usando componentes eléctricos, como puede ser el transistor, que recordemos que hemos podido fabricar gracias a la física de los semiconductores, que entendemos gracias a la física cuántica, aunque la información, como la tratamos, sigue las leyes de la física normal, ¿no? De la física clásica. Y este transistor por sí solo es muy sencillo, pero en cuanto los ponemos muchísimos juntos, pues empezamos a hacer cosas mucho más sofisticadas como es el circuito integrado o los famosos chips. Y eso es algo que se preguntó mucha gente, obviamente, y aparentemente no tenía un límite porque fue creciendo de forma exponencial. Y tenemos la famosa ley de Moore, que gracias a Gordon Moore, que en los años 60, pronóstico es una ley empírica, o sea, no es una ley matemática demostrada, pero es de la observación se desprende, que el número de transistores en un microprocesador se iba a doblar cada 2 años. O sea, en otras palabras, cada vez íbamos a ser capaces de hacer ordenadores más y más potentes. Y tenemos muchísimos ejemplos de esto, como por ejemplo, no solo cómo de grande va a ser el ordenador, sino la capacidad de cálculo que va a tener. Este ejemplo, la imagen de arriba, es el ordenador ENIAC, que es uno de los primeros que se fabricaron, que ocupaba una habitación entera y que era capaz de hacer 5.000 sumas por segundo. Cualquier calculadora con la que hemos estudiado nosotros es capaz de hacer 10.000 operaciones por segundo y estamos hablando de un objeto con un chip muy sencillo porque no tiene que hacer grandes cálculos, ¿no? Otros ejemplos es también en almacenamiento, porque la información no solo calculamos con ella, sino también necesitamos almacenarla. Desde los famosos disquetes, que yo creo que fui de las últimas generaciones quizá que los utilizó en el colegio. Yo veo gente aquí joven que igual no ha tenido que utilizarlos nunca. ¿Qué opinaría Gordon Moore en estos años? Pues él, antes de fallecer, ya... En cuanto al tamaño de los transistores, se puede ver que nos estamos acercando al tamaño de los átomos, cada vez los hacemos más pequeños. Ahora ya se hacen transistores, están empezando a llegar a la escala de 2 nanómetros. Electrónico ya prácticamente está llegando al tamaño atómico. Entonces, eso presenta varios problemas. El primero es que no podemos hacer las cosas infinitamente pequeñas porque nos acabamos dando con el mundo atómico. Y la segunda es que además empezarán a surgir todos esos efectos cuánticos que en este caso no los queremos porque queremos hacer computación. La primera de ellas es, bueno, hacer los chips más pequeños, pero ese obviamente tiene una limitación muy clara y es, ya no podemos hacerlo. O sea, nos queda, creo que quieren llegar hasta 1 nanómetro en 2027, pero más allá de eso ya no se puede hacer las cosas más pequeñas o va a ser muy difícil, ¿no? La otra opción es hacer los ordenadores más grandes y eso llevamos muchos años haciéndolo, se llaman superordenadores, que es básicamente meter muchos chips juntos, muchos ordenadores juntos y luego juntar el resultado, ¿no? Y esa paralelización es difícil de hacer. Puedes dividir un cálculo en 2, eso no sería difícil, pero cuando quieres dividirlo en miles de chips, pues la cosa se complica muchísimo. Pero bueno, por eso hay todo el campo de la supercomputación. Y luego, por último, es hacer los ordenadores más adaptados. Y es que no todos los problemas que queremos resolver son exactamente iguales. Todos tienen ciertas aplicaciones, ¿no? Y un ejemplo muy claro es ahora los aceleradores, las GPUs. Ahora que la inteligencia artificial está brotando tantísimo, es gracias a que tenemos chips muy adaptados a poder ejecutar estos algoritmos de inteligencia artificial, que son las llamadas GPUs. Pero no solo existen estas, hay otras arquitecturas de chip, computación de forma muy activa, cómo hacer chips mejores, cómo hacerlos más especiales para determinados problemas. Entonces, si juntamos todos estos ingredientes juntos, ¿por qué no fabricar un ordenador cuántico, ¿no? O sea, un ordenador cuyas piezas funcionen gracias a la física cuántica, por tanto, ya no tengamos ese límite fundamental, es el que precisamente nos va a interesar, pero además podamos ponerlo junto a otros superordenadores, junto a otro tipo de ordenadores y además estar diseñados para resolver ciertos problemas. Y es que al final no vamos a necesitar un ordenador cuántico para enviar un email, por ejemplo, ¿no? Porque ya tenemos un ordenador convencional que lo va a hacer por nosotros y lo hace de forma eficiente. Sería complicarnos la vida. Pero en cambio sí que vamos a necesitar un ordenador cuántico para aquellas aplicaciones en donde la computación tradicional pues no puede llegar, como por ejemplo simular muy bien el mundo cuántico y entenderlo mejor. Entonces, 2 pinceladas rápidas sobre cómo funcionan estos ordenadores cuánticos, porque ya hemos hablado de ello. Tenemos en computación clásica el bit, que son los ceros y unos. En computación cuántica tendremos los qubits, que son esa 0, 1 o esa mezcla de 0 y 1, ¿no? Entonces, hay 2 principales, características de estos qubits que no encontramos en la computación tradicional. Entonces, uno está tentado de pensar que, claro, la computación cuántica es exponencialmente potente porque podemos mirar todas las soluciones en paralelo, porque estamos explorando todas las cadenas de bits a la vez.
Y eso sería muy bonito, pero en la práctica no es así y no es ahí donde reside el poder, ¿no? El poder reside en la interferencia. ¿Por qué? Porque si yo quiero ver cuál es el estado cuántico, yo tengo que medir ese estado, como hemos dicho, hemos de colapsar el sistema. Entonces yo obtendré una de esas cadenas de bits con cierta probabilidad. Entonces, si yo quiero ver cuál era la probabilidad de obtener otra, necesito repetir todo el proceso y volver a medir y me dará otra. Si yo tengo todas las posibilidades, voy a necesitar un número exponencial de medidas para obtener todas esas posibilidades y con qué probabilidad obtengo cada una. Por tanto, cualquier ventaja cuántica la pierdo allí porque me estaría toda la vida midiendo, ¿no? Necesito interferencia, necesito hacer operaciones de forma que no todas estas cadenas de bits aparezcan cada vez que yo mido. Por tanto, aunque yo tengo que repetir mi computación más de una vez, porque la computación cuántica es computación probabilística, necesito que no siempre todas estén igual de probables. Necesito que unas despunten sobre otras y con unas pocas medidas yo ya pueda saber lo que necesito, ¿no? Por tanto, la interferencia va a ser fundamental en este paso. Entonces, ¿esto lo puedo hacer con computación clásica? Eso se lo ha preguntado obviamente mucha gente. La respuesta es que no. Podemos hacerlo a veces, depende del problema, se pueden hacer varios trucos, pero en general no va a pasar. Y el motivo es porque la computación clásica puede simular la computación cuántica, pero necesitará una capacidad de cálculo brutal, que escala exponencialmente. Un ejemplo, con 50 qubits necesitaría una memoria de 16 petabytes solo para almacenar todas estas posibilidades que se generan. La computación cuántica no tiene que hacer eso porque ya de forma inherente esas posibilidades están allí, mientras que en computación clásica necesito simularlas y ponerlas todas, ¿no? Pero es que si queremos meter el estado de 300 qubits, todas las posibilidades que en teoría se generan son más que átomos en el universo. O sea, para que os hagáis una idea de la cantidad de información que puede estar almacenada allí y que en la práctica pues, no podríamos, digamos, manipular. Continuamos un poco con la parte histórica. En los años 80 sale esta idea de, bueno, ojalá tuviéramos cuántico, aunque no lo tenemos, pero empezó también a despuntar muchos matemáticos y muchos científicos de la computación, empezaron también a explorar, bueno, y si lo tuviéramos, se demostró que sería computación universal, o sea, que podemos hacer una máquina de Turing cuántica. Y luego más y más gente empezó a explorar pues, otras opciones, no solo la computación, sino también la criptografía cuántica, cómo transmitir esta información de forma cuántica. Tenemos los primeros algoritmos cuánticos, todo ello teórico, ¿no? Todo ello, pues casi una curiosidad o un ejercicio de muchos físicos, pero muy poca gente pensaba que esto iba a tener mucho recorrido porque cómo vamos a hacer algo así experimentalmente, ¿no? En el 94 hubo un cambio bastante sustancial y es que se propuso Peter Shor el algoritmo de factorización. Y eso marcó, no sé si un antes y un después, pero desde luego fue muy importante porque demostró que la computación cuántica tiene muchísimas más aplicaciones que simplemente simular el mundo cuántico y ser una curiosidad de unos físicos, ¿no? Y es que lo que se demostró es que con un ordenador cuántico suficientemente potente podríamos factorizar números de forma eficiente. Y esto, que es un problema matemático que aparentemente no pensamos qué aplicación puede tener, resulta que está en el núcleo de toda la criptografía actual. O sea, toda la criptografía, toda la ciberseguridad que tenemos hoy en día, en última instancia, se basa en el hecho de que factorizar números grandes no sea fácil, no sea eficiente, ni con el mayor superordenador. Y por eso, en teoría, es seguro. Con un ordenador cuántico eso deja de serlo. En teoría, sería eficiente. Por tanto, eso abrió la puerta a explorar muchas otras aplicaciones de matemáticas muy complejas que nos pueda abrir este nuevo modelo de computación. Igualmente, todo era teórico, pero ya llegamos a finales de los 2000, la tecnología avanza y ya empezamos a ver los primeros experimentos de puertas lógicas cuánticas, condensados de Bose-Einstein que serán importantes en simulación, etc. Y de ahí ya empezó a crecer todo muy, muy rápido. Un ejemplo, esta es una fotografía tomada con una cámara normal, digamos, no con un microscopio, y es un solo átomo atrapado. Básicamente se crea un campo magnético muy fuerte y se pueden atrapar átomos de forma individual. Si entráis en YouTube, por ejemplo, podéis buscar vídeos de átomos atrapados y encima se mueven, hacen formas con ellos, o sea, se puede hacer auténticas virguerías. Y esa es, de hecho, una de las tecnologías cuánticas que se está usando, ¿no? Otro ejemplo muy, muy conocido es un refrigerador de dilución. Esta es una foto que se utiliza como portada de muchos artículos de computación cuántica o similares. Esto es tecnología de criogenia, existe desde hace muchísimos años. Ahora con la computación cuántica pues, ha repuntado mucho también.
y básicamente se están forrando toda la gente que se dedica a hacer estos refrigeradores porque son fundamentales para hacer algún tipo de ordenador cuántico. Y lo que es una nevera muy, muy, muy potente. De hecho, el funcionamiento de esta nevera también requiere saber de la cuántica, porque para enfriar tantísimo necesitas ciertas transiciones de fase que solo se explican con la cuántica. Y lo que permite es enfriar a temperaturas cercanas al cero absoluto. Y para que os hagáis una idea, la temperatura del espacio exterior está a unos 2-3 grados por encima de este cero absoluto, mientras que estas neveras bajan a temperaturas de milésimas del cero absoluto, o sea, miles de veces más frío que el espacio exterior, ¿no? Y esto es tecnología que existe desde hace años, con la computación cuántica ha repuntado mucho, porque para ciertos tipos de ordenadores cuánticos se requiere enfriar tantos, que son los de circuitos superconductores. Ya termino y ya llegamos al presente, ¿no? En 2007 tenemos el primer computador cuántico comercial y allí es cuando mucha gente no se lo creía, en plan, ¿cómo es posible que podamos no solo avanzar tanto en la computación cuántica experimental, sino que salga una empresa que se dedique a vender estos ordenadores cuánticos, ¿no? Entonces, eso removió muchas otras empresas, entre ellas Google, que lo que hizo es comprarse uno de estos, porque me imagino que no se lo creerían del todo, abrirlo, ver qué tal va, y algo verían porque decidieron hacer ellos sus propios ordenadores cuánticos, ¿no? Pero luego en 2016 tenemos el ejemplo de IBM, que no solo fabricó ordenadores cuánticos, sino que además los puso en Internet, los puso en la nube. Eso significa que cualquier persona ahora puede acceder a un ordenador cuántico accediendo a Internet, conectándose con los de IBM o el de muchas otras empresas que están ahora ofreciendo este servicio. Incluso Amazon se dedica a ponerlas todas juntas y puedes utilizar ordenadores cuánticos en la nube. Otras empresas, como decía, están haciendo esta carrera cuántica, Google, Rigetti, Microsoft, etcétera, y muchas otras, IonQ, muchas europeas últimamente. Y en 2019 tenemos los primeros experimentos de superioridad cuántica. Lo que significa eran experimentos muy concretos que no tienen una aplicación, al menos que sepamos hoy en día, pero que un superordenador tardaría años en resolver, mientras que un ordenador cuántico tardaba segundos, ¿no? Entonces, eso lo que demuestra es que empezamos a tener ordenadores cuánticos muy sofisticados que son capaces de hacer estos cálculos con qubits cada vez mejor, ¿no? Pero en última instancia lo que necesitamos es lo que el año pasado ya empezó cada vez a repuntar más, que es la computación cuántica que se llama fault tolerant, que requiere corrección cuántica de errores. Sin esto no podemos hacer ningún algoritmo que tenga ventaja cuántica, como el de factorizar, el de romper criptografía o muchos otros, ¿no? Esto es fundamental. Entonces, corrección cuántica de errores requiere corregir esos errores que puedan surgir en mis qubits, que a diferencia de la computación normal son muy complicados de corregir, necesitas muchísimos qubits para de alguna manera corregirse entre ellos, necesitas entrelazamiento, necesitas muchas cosas, pero ya empezamos a ver los primeros experimentos sofisticados donde son capaces de corregir ciertos errores en pocos qubits. Y ahora también ofrecen servicios de computación cuántica, gracias a este proyecto que van surgiendo en España. El objetivo es el que todo el mundo tenga acceso a esta tecnología. Y otra parte muy importante aquí es EuroHPC, que es, digamos, la rama de la Unión Europea que se encarga de los superordenadores, y lo que necesita y lo que hay detrás de todo esto al final es mucha geopolítica. La Unión Europea quiere fabricar esta tecnología independientes de otros países y por eso está apostando en computación tradicional, aunque vamos muchos años porque es una carrera. Pero en computación cuántica estamos a tiempo y por eso hay grandes proyectos europeos que pretenden fabricar ordenadores cuánticos en Europa. Y en el caso nuestro, los 2 ordenadores cuánticos se están fabricando con componentes europeos, ¿no? A eso nos ha llevado a entender la mecánica cuántica, la física cuántica, a tener toda la electrónica que nos ha permitido tener ordenadores y de algún modo volver como al punto de partida, decir, bueno, queremos ir más allá, ¿cómo podemos seguir avanzando en computación y entendiendo mejor esa física cuántica que nos ha permitido llegar hasta aquí, ¿no? La computación cuántica ahora. Pues, gracias por su atención. Muchísimas gracias, Alba, por ponernos al día sobre la situación de preguntas, comentarios. Venga, ¿todo claro? Nos tenemos que preocupar, Alba, por nuestros datos, porque ha dicho la palabra antes criptografía. De estos en un instante nos pueden a todos. Hay un montón de documentos que la gente se ha guardado esperando a que haya un ordenador cuántico para sacar todo. Sí, es la respuesta rápida. A ver,
En parte que no cunda el pánico, pero en otra parte un poco sí, porque al final como la encriptografía de hoy en día es de clave pública. Yo me puedo estar guardando mensajes y esperando mi momento, no solo con computación cuántica, también con computación clásica, porque los superordenadores y sus algoritmos son cada vez más sofisticados. Entonces, lo que está ocurriendo es que hay que actualizarse. Por un lado, cambiar el sistema y no usar el de ahora, y es la criptografía postcuántica. Pero es otro tipo de algoritmo que se piensa que los ordenadores cuánticos no van a poder con él, por tanto, a corto plazo nos sirve. A largo plazo lo que nos da garantías es la criptografía cuántica y es otra rama de las tecnologías cuánticas que se está desarrollando muy fuerte. De hecho, ya tenemos satélites que son capaces de hacer claves de criptografía cuántica y bueno, todavía queda mucho con hacer como los ordenadores cuánticos. Igualmente, para desencriptar necesitamos ordenadores cuánticos mucho más grandes, pero mucho más de los que tenemos hoy en día. O sea, pasa es que eso puede ser exponencial. O sea, el momento en que sepamos escalar bien ordenadores cuánticos, en pocos años estará hecho. Todavía no hemos llegado allí, todavía creemos que hay mucha física para desarrollar, pero puede pasar en cualquier momento, ¿no? Gracias. ¿Más preguntas sobre este otro campo? Sí, ahí, adelante. Ahí, aquí. Es una pregunta sencilla, realmente casi es una curiosidad. Has hablado muy bien de la forma habitual de encriptar, que es a base de una descomposición, cazar una descomposición muy complicada de un número muy grande. Pero es otro tipo de encriptar a base de curvas complicadas con propiedades trascendentes. Parece que es un poco más complicado que el de la descomposición con números primos. ¿Tienes idea de si también esos métodos, que de alguna manera son métodos trascendentes matemáticos, de alguna forma, la computación cuántica también conseguirá destrozarlos en poco tiempo? Gracias. Pues yo personalmente no sé si puedo responder exactamente. Tengo entendido, y no soy experta en criptografía, por tanto no lo sé exactamente, no sé si alguien aquí lo sabe mejor que yo, pero que hay ciertos métodos que aún así o sea, forman parte de la familia que los ordenadores cuánticos podrían llegar a hackear. No sé cuáles, pero creo que había algunos más, de curvas también. Pero luego también son la base de la criptografía postcuántica, precisamente, y es utilizar métodos más sofisticados para un poco ser resistentes. Lo que no tengo claro es hasta qué punto se ha demostrado 100% que un ordenador cuántico no puede tampoco con esos. O sea, creo que es una de estas cosas como la factorización clásica, que se sospecha que no, pero tampoco se ha demostrado que no, ¿no? O sea, que no sé en qué parte de complejidad computacional están, como para estar seguros o no. Por eso todo el mundo apuesta por a largo plazo criptografía cuántica, porque incluso la postcuántica no sé si está demostrado al 100% que sería resistente. Eso es hasta donde yo sé.